Isoterma. Historema. ¿Eres isoterma o historema, Calderón? Aló, Aló, amigo Roberto, hola, habla César Parra, ¿cómo ¿cómo, estás? cómo está, don César? Gusto de saludarle. Roberto, mira, yo no sé si es o no tu verdadero nombre, no te voy a preguntar nada que tú no quieras que se diga, voy a respetar, créeme, tu privacidad, pero como te digo, yo sé que tú tienes algo ahí atorado hace mucho tiempo que contar, yo también tengo muchas ganas de escuchar. Así que por favor, siéntate en casa, eh, siéntate como en un living y por favor cuéntanos tu historia. Bueno, en primer lugar, César, agradecido por la posibilidad de poder contar esta historia es una historia muy especial, una historia que nos ha acompañado durante mucho tiempo Ujú. y que parte el 2018 en una Navidad, específicamente en donde una persona a la cual yo respeté y quise mucho, ¿no? Contó fragmentos de su vida que nos dejó a muchos de los que estábamos ahí bastante conmovidos. Este es un relato Espérate, me estás que diciendo que esto es como que la persona que a ti te cuenta esta historia lo hizo en su lecho de muerte o algo así. no, lo contó, digamos, en un momento de compartir, en el Ah, ya. que entendimos nosotros que estaba muy cómodo en el fondo, una persona que no era precisamente muy demostrativa, ¿cómo decirlo?, muy extrovertida, y que aprovechó la circunstancia como para compartir algunos aspectos que nosotros desconocíamos y que fueron en distintos, iban en distintos aspectos de su vida. Había fallecido su madre hace muy poco y nos quiso contar en algún momento algo que para él era especial, era significativo, pero que tenía que ver con cosas en las cuales no necesariamente él creía, ¿no? Y, y en eso entonces él comenzó a detallar un pasaje de su juventud específicamente, ¿Ya? en la que él trabajó como medio pollo, ¿no? En Ujú. un conocido cementerio de la quinta región. Medio pollo porque en el fondo no tenía un contrato formal, sino que ayudaba al grupo de guardias, ¿no? A hacer distintas cosas, pero Espérate, tú me también, estás diciendo que hay que decirlo, esta historia que tú me material, vas... Ajá. material de las burlas, ¿eh? Ya tú me estás diciendo que esta historia que nos vas a contar tiene como telón de fondo que este amigo tuyo trabajó un tiempo como medio pollo, como tú dices, Claro, para un cementerio de Valparaíso. Uno, me imagino que un cementerio de los históricos, no un es cementerio histórico, parque. sí, sí, sí. Ya, Uno de los históricos con un grupo de personas que eran guardias y trabajaban de manera formal ahí. ya, Y él hacía algunas cosas, ganaba sus pesos, sus lucas, eh, y que en algún momento, claro, él tenía que hacer un poco el trabajo que el resto no le gustaba hacer, ya sea dale. ronda, eh, algún tipo de servicio de mantenimiento, limpieza y cosas así que en el fondo el resto no quería hacer, Espera un ¿no? segundo, Roberto, voy a poner en contexto a la gente que se está sumando. A ver, estoy llamando yo a Roberto, yo no tengo certeza de que sea su nombre, tampoco me interesa. Lo que sí le puedo decir es que él confía en mí, confía en la comunidad, confía en que somos lo suficientemente abiertos de mente. Ustedes saben que nuestro lema es que estamos aquí para creer, para contener. Wow, Carlitos Eduardo Vega, un abrazo, weón. Yo sé que eres pilar importante de esta comunidad. Fuerza, compadre. Yo sé que su papá va a salir de la UCI. Y por favor, no pierdas tiempo. Llama a Eboyé para que igual haga algo por tu papá. Hazme caso. Ya. Entonces, ese es el contexto. Tenemos a Roberto al Exactamente. teléfono. Como les digo, nos está contando una historia que a él le fue contada en un momento de relajación, de distensión, ¿cachai? Por un amigo que trabajaba de medio pollo en un cementerio de Valpo colaborándole a los guardias. Dale nomás, mi querido Exactamente. Roberto. Entonces, lo que en algún momento él nos contaba y nos contó es que hubo una suerte como
posibilidad de quedarse. En el fondo ya llevaba, al parecer, según lo que nos había contado, entre 3 y 4 meses, ¿no? Y le dijeron, mira, ¿te gustaría quedarte con nosotros ya más, de manera más estable? Fíjate que hay que hacer una suerte de rito de iniciación. Wow. Vas a tener que poner a prueba tu valentía. Vas a tener que demostrarnos que efectivamente, no sé, cumples con ciertos requisitos que para nosotros son importantes, ¿no? Una de las características que tiene todavía esta persona es que no era una persona muy temerosa, diría yo. No era miedosa en el punto de vista de lo oculto, de lo paranormal. ¿Ya? Pero sí era una persona tremendamente temerosa de la autoridad, en definitiva. Él tenía, su padre fue una persona muy, muy rígida, una figura muy particularmente dura en su vida en muchos aspectos. ¿Ya? Y él tenía miedo, en el fondo, a ser descubierto, a que en algún momento le dijeran que lo que estaba haciendo no estaba bien, etcétera, más allá incluso a perder la posibilidad de trabajar. Bueno, el asunto fue que esta prueba consistía en permanecer durante una cantidad de horas determinadas dentro de un sarcófago que estaba desocupado, que era antiguo, muy antiguo, O sea, ya prácticamente en meterse como desuso. una especie de mausoleo. Y Una se- suerte, si tú lo quieres así, de hecho eran dos sepulturas, una de ellas tenía, y era una que al parecer llamaba mucho la atención porque tenía patas de león, ¿no? Era de no me cemento, digas, ya. No material me digas, sólido y, no me y digas, patas de león. Roberto, querido, que estamos hablando de un sarcófago que de casualidad está como a 1 o 2 centímetros del piso, sostenido por patas de león, y él tenía que meterse dentro. Exactamente, estaba completamente desocupado, no había nada. De hecho, estamos hablando de una estructura demasiado roída, demasiado ya, ¿cómo decirlo?, Antigua. deteriorada. O sea, según lo que yo entendí, lo que muchos de los que estábamos ahí entendimos, estábamos hablando de una construcción que yo creo que tenía tranquilamente más de 70, 80 años y tal vez un poco más. Ya. Estaba absolutamente abandonada, clausurada por también aspectos de seguridad, en el sentido de que en cualquier momento, con cualquier situación, ya sea temblor o qué sé yo, podía venirse abajo, ¿ya? Entonces, sin embargo, tenía la posibilidad de que, porque habían dos dentro de un mismo espacio, entre 2 o 3 personas la tapa se podía correr y todo lo demás, y estaba completamente desocupado, como te digo. Ya. Y llega el Y día de la bueno, iniciación. algo claro, esa ¿Ya? es la excusa, yo insisto. Cuando yo hablaba de medio pollo, lamentablemente el asunto con los medios pollos, que también son, en ese tiempo obviamente, uno le decía, eran material para el deseo, por no decir otro chilenismo. Entonces, claramente y seguramente aquí había otro afán, y yo creo que a la luz de lo que uno después conoció y entendió, así lo era, ¿no? Bueno, el asunto es que esta persona, este chiquillo en ese momento, en ese tiempo, decidió, bueno, aceptar las reglas del juego y tal cual entró, lo cerraron y se iba. Debe haber, según lo que él recuerda haber pasado un par de horas, él se durmió en definitiva, ¿Ya? hacía bastante frío, pero él estaba aperado, ya, con una vestimenta que le permitió en el fondo combatir el frío que seguramente a esa hora debía haber hecho en el lugar. Pero al parecer ocurrió algo que debe haber sucedido en no más allá de 3 horas siguientes, y es que se despierta con un fuerte ruido de personas que estaban discutiendo alrededor de ese lugar. ¿Ya? Espérate, ya. Eso es importante. Me encantan los detalles. Entonces, ya, él se llevó una Sí, claro. manta o algo así, etcétera, ya, para capear el No, frío. no, no una manta, o sea, mira, a ver, lo que pasa es que él, como no tenía, a ver, tú sabes que las personas que trabajan en este tipo de cosas son todos uniformados, ya sean estos por la propia institución o por una empresa externa. Ya. Como él no tenía una situación definida, él, bueno, de toda la vida uno lo veía, ¿no? Con un abrigo grande, una parca, ¿no? Lleno de cosas y para abrigar, porque él partió trabajando en esto de la vigilancia, ya, muy joven. Entonces Ya. tenía cierta experiencia, tenía además, siendo muy joven en cierto temple, cierto carácter, como te decía, muy respetuoso, muy correcto, una persona muy cordial, muy afable,
ya. ¿no? Muy cercana, pero a la vez muy correcta, vuelvo a repetir, muy formal, si tú lo quieres. Entonces, se Perdón, queda dormido. algo no te Dime, pregunté, algo importantísimo, amigo Roberto. ya. ¿Qué año fue esto? Esto sucedió, a ver, estamos hablando en el contexto de la década del 90. ¿Ya? Esto tiene que haber ocurrido entre el 91 y el 93 con toda calma. Ujú. La situación que yo te describo ocurrió entre el 90 y el 93. Ya, perfecto. Entonces, ocurrido esto, él despierta en algún momento y Ujú. siente necesariamente que hay una discusión muy cerca de él, con voces que él no distinguía de las personas que trabajaban con él. Una discusión dentro del mausoleo. Dentro del espacio, no necesariamente dentro, pero sí muy cerca del Muy espacio, cerca, ¿ya? muy cerca. Estamos hablando de que él logró captar a una persona que le decía, en el fondo, que gritaba, que él había hecho todo lo que, o sea, dentro de todo lo que del diálogo, era que por favor déjame Ya. tranquilo, y otra persona que tenía una voz bastante grave y profunda, que le decía, a mí nadie me engaña, y hubo una palabra que él le llamó mucho la atención, mozalbete, A que no mí era una nadie me palabra habitual, engaña, Mozalbete. O algo así. ¿ya? O ¿Ya? algo así. En algún momento la discusión empieza a acercarse al lugar en donde él está, recordemos, es absolutamente cubierto por una tapa de cemento del lugar en donde estaba, y en definitiva lo que ocurre es que él empezó a sentir un pánico muy grande, que luego se desencadenaría en una crisis de pánico que no le había dado nunca hasta ese momento. Ahora bien, espérate. Esta crisis de pánico se desencadena a raíz de esta conversación que escucha. A raíz de que efectivamente él sentía que había algo que estaba pasando fuera, pero él no se atrevía a salir, porque si salía, él sentía que Ujú. le iban a decir, pero dime qué día lo estáis haciendo ahí adentro. Claro. Y segundo, porque sentía que la conversación y la discusión en cualquier momento podía desencadenar en un acto violento, porque era una discusión muy fuerte, Ya. muy fuerte. A mí nadie me engaña, Mozalbete. Yo no he hecho nada absolutamente, yo he hecho todo, y en ¡Oh! algún momento él siente que un peso grande cae encima de la tapa en donde él estaba, de la cubierta en donde él estaba, un peso muy grande. Y lo único que alcanza a escuchar es, amigo, le llamó mucho la atención que lo que escuchó era un castellano, pero no era chileno. Ya. Amigo, quédese tranquilo, no se mueva. Algo así como, amigo, quédese tranquilo, por favor no se mueva. Eso fue todo. Ya. De ahí él no se acuerda de absolutamente nada más. Absolutamente de nada más. Ujú. Despierta en el hospital, está en una cama, estaba atónito en el fondo, con una crisis en el fondo, no hablaba, no recuerda bien, él Perdón, dice que despertó en estuvo el un día, hospital. sí, Despertó, o y sea, con un frío a espantoso, ver, si te con un frío entiendo, espantoso, él se queda durmiendo en este espacio, en esta preiniciación, al lado de este sí, sarcófago con patas de león. así es, dentro del sarcófago, dentro del Dentro del espacio, dentro del sarcófago, sarcófago escucha esta rara conversación de dos personas así que es, no reconoce como sus amigos. así es, Alguien le dice, quédate quieto, así no te va a pasar nada. Y él despierta en un hospital. exactamente. ¿Ya? Según lo que cuentan las personas que trabajaron con él, estaba con una hipotermia, estaba muy helado y estaba con una crisis de pánico importante, estaba absolutamente desconcertado. Ujú. Estuvo así horas. Y de ese episodio, que para él marcó completamente su vida y la cambió para siempre, él se acuerda de un solo detalle. ¿Ya? Estando en donde estaba, que él entiende que debe haber sido horas después que él llegó, que no había nadie en donde él estaba, era una sala común, pero que las camas estaban prácticamente todas desocupadas, muy poco movimiento médico, él sentía que tenía angustia, que era como una sensación de angustia. De la puerta de su habitación, él ve entrar un señor
¿Y estando en el hospital ya? estando en el hospital, ¿Ya? un señor que debe haber medido, según dice él, 1,82 m, 83, muy alto, vestido de forma muy elegante, con un mostacho muy arreglado, muy cuidado, Así como de tez más, de los viejos tiempos, así. de tez más bien pálida, ¿Ya? que le dice: joven, buenas noches, y lo saluda. Entra al lugar en donde estaba la habitación, ¿Ya? accede a la ropa que él andaba trayendo ese día, que como te decía, y él nos contaba era un abrigo, mete la mano al abrigo y saca un denario o un rosario. Eso no lo tengo claro, pero me da la sensación de que fue un rosario lo que sacó del bolsillo. Él nunca fue religioso. Él no tiene idea de dónde salió eso. Solamente que esta persona lo sacó y se fue. ¿Ya? De ahí en adelante, él cuenta que efectivamente su vida cambió para siempre. No sabe quién es la persona. Estuvo prácticamente 2 meses con una depresión profunda y con miedo espantoso en la noche, con pesadillas horribles. ¿Ya? Y de ahí en más, él dice que esta persona comenzó a aparecérsele de manera recurrente, que lo veía en distintos espacios dentro de su casa, ¿no? Que nunca se acercó para hacerle daño en el fondo, pero que eso le generó a él un pánico muy grande. Y él empezó a investigar respecto de lo que había pasado. Yo creo que él se obsesionó mucho por lo que yo puedo deducir, y empezó a investigar respecto de esta situación y de lo que había en el lugar, en el fondo. Principalmente de quién era ese lugar, ¿ya? De Patas de León y de ese paso en el cementerio y todo lo demás. Y llegó a conclusiones muy interesantes. Al parecer, en Valparaíso, en la década de 1920, hubo una peste, ¿ya? ¿Ya? Que le quitó la vida a varias personas, no pocas, ¿no? Y que había un matrimonio que venía de Italia, que precisamente una persona en el fondo que había comenzado un negocio pujante, no logró definir de qué, su esposa y su señora se contagió de esta enfermedad. Y al parecer, por cuestiones que él más infiere que otra cosa, él dice que él al parecer había hecho un pacto con el diablo, ¿Ya? pidiendo y rogando que no le quitara a su esposa fundamentalmente. Wow. Eso es lo que, insisto, él infiere, y él dice que, bueno, mostraba algunos apuntes, cosas que Espérate, había él a todo recogido esto en algún partió esta momento. búsqueda exactamente desde el nombre del sarcófago donde lo hicieron dormir en esta prueba de iniciación. Él lo que hace, Averiguó quién era esa efectivamente, persona. es tratar de averiguar, en fondo, Ya. de qué se trató esto, Ujú. siendo un total, no diría, bueno, obviamente no es una persona conocedora ni de la historia, pero sí desde el miedo y el temor, en el fondo, que le provocó esta situación. Ya. Eh, Al tiempo después, bueno, muchos años después, él vivió un episodio muy particular, también trabajando en esta misma situación de nochero, pero no en un cementerio, sino en una empresa importante de la quinta región, en donde también al verse enfrentado a una situación muy complicada de apariciones y todo lo demás, volvió a ver este personaje. Y este personaje se volvió recurrente para él en su vida. Un personaje que él decía que sentía que tenía que ver con el demonio, pero era muy raro porque él decía que no le daba miedo, no es que él en sí mismo le provocara el miedo, sino por el contrario. Él sentía que en el fondo él incluso le cuidaba de algunas circunstancias, Ya. ¿ya? Y finalmente él logró, como te digo, dar con la historia de este señor italiano que llega a Chile junto con su esposa, que lamentablemente muere producto de esta peste que azota en la década del 20 al paraíso, y que él lo único que le pidió en el fondo es que le pudiese devolver a su mujer, ¿ya? Y A todo que esto él conservó ese sería la razón. siempre esta moneda, este denario que le dio este señor en el hospital. Eh, Siempre lo andaba al, tiempo, trayendo. al tiempo después, él da con una imagen. Todo esto, yo te quiero contar, César, muy brevemente por qué evitamos dar nombres en el fondo en todo este tema.
Porque Dale. cada vez que cada uno de nosotros, los que participamos de esta velada, en donde esta persona escuchó lo que, escuchamos lo que, ¿no? Siempre nos pasa algo, en el fondo. Siempre ha sido Dale. así. Ujú. Siempre ha ocurrido algo, ¿no? Eh, y eso es lo que nos hace un poco como temer de repente de contar o de dar tantos detalles, siempre, siempre. Ya. Esta persona dio con los nombres del dueño de ese sarcófago, dio con el nombre de su señora, y se dio cuenta que al parecer, dentro del lugar en donde este tipo digamos, este rito de iniciación, había un denario, había un rosario, Ya. que él accidentalmente había guardado en su bolsillo y que habría pertenecido a la esposa de este hombre, que finalmente fallece. Lo curioso es que la investigación que él hace fue tan acuciosa que él dice que el hombre volvió a Italia y regresó a Chile nuevamente, casado nuevamente con una mujer que era tremendamente igual a la primera mujer que tuvo por fotografía a la que él tuvo acceso. Ya. Él hizo una investigación, él dedicó mucho tiempo, pero muchísimo tiempo de su vida a esta investigación. Fue tal el impacto que esto le generó, fundamentalmente porque él siempre se había negado a creer en cosas que él no veía. Y sin embargo, la forma en que él entendió que existían otras realidades fue precisamente por lo que le ocurrió. Y claramente fue una cuestión que le impactó. Al tiempo después, yo te decía, trabajó de guardia en un lugar que era una empresa en la que él tuvo no sé, yo no diría una aparición, pero sí un hecho en donde se empezaron a mover ciertos objetos y él, asustado, llamó evidentemente a carabineros, pensó que estaban robando. Y cuando llegan al lugar, mucha de la gente que estaba ahí, de los vecinos que se acercaban, incluso los mismos carabineros, que era habitual que en ese lugar ocurriesen ese tipo de cosas, que no se preocupara, qué sé yo. Llegó, él en ese tiempo ya se había hecho contratar, ya era guardia, pero de una empresa formal, evidentemente. Su superior, en el fondo, al parecer que llegó también a esta situación, porque fue una cuestión en donde él trató de reaccionar de la manera más cuerda, que era llamar a carabineros y todo lo demás, y le dicen que no se preocupe, que se tome el resto del turno, que ahí lo reemplazan y que se quede tranquilo, porque evidentemente ya en este tipo de cosas reaccionaba muy mal. Ujú. El asunto es que cuando iba de regreso a su casa, había ido a buscar a una persona muy cercana, él cuenta que en una camioneta que parecía una cosa enorme. De regreso a casa, en la mitad del camino de regreso a su casa, la camioneta se detiene, pero se detiene no por benzina, se detiene porque se apaga entera. No funciona nada, funciona la radio, no funciona nada, absolutamente nada. La camioneta se murió a mitad del camino, desde su lugar a su casa. Ya. Y al parecer, la persona que iba al lado, no entendiendo absolutamente nada, trata de bajar a mirar, y esta persona que nos contó esta historia dice que detrás del vehículo venía alguien, Ya. ¿no? Que venía alguien, había alguien ahí, y un olor a podredumbre total, que lo sintieron los dos. La primera sensación que él tuvo, evidentemente, fue la misma de la vez anterior, de mucho temor, pero de ese temor fundamentalmente porque él no quería sentirse un tipo extraño al cual le ocurrían cosas extrañas. Y trató de contarle a esta persona que lo llevaba de lo que estaba pasando y él no veía absolutamente nada ni sentía absolutamente nada. Entonces, de ahí en adelante, él vivió un proceso de su vida muy complejo. Dejó de trabajar, perdimos el contacto con él. Y yo siempre nos contaba de alguna manera, cada vez que teníamos algún tipo de contacto telefónico, qué sé yo, que él en el fondo tenía y era víctima de este tipo de cosas que estaban pasando, pero no entendía por qué. Ya. Y una experiencia muy especial, como te decía, porque él aprendió en el fondo que de alguna manera nos decía, ¿no? Yo siento que si bien es cierto las cosas paranormales son cuestiones que ocurren, y yo pensé que este tipo de cuestiones le pasaban a ciertas personas y no a personas comunes y corrientes como uno. No es católico, nunca lo fue, Ya. pero sin embargo claramente esta experiencia le cambió la vida, para siempre en el fondo. No sé si se casó, perdimos contacto hace mucho tiempo con él y la verdad es que cada vez que nosotros contamos esta historia nos pasa a nosotros lo mismo. Nos Eso te ocurren iba a ciertos decir. fenómenos. Tú me dices, y trata de no darme muchos detalles a mí también. De hecho, ahora entiendo tu resistencia a contar la Sí. historia. Mm.
solamente cuéntame qué le ha pasado a alguno de los que saben esta historia, a alguno de los que les fue revelada esta historia, para a modo de ejemplo. A ver, no sé, hay uno de ellos se dedicó a Uber hace un par de años atrás. Accidentalmente, no digo que accidentalmente, pero en una velada también, con algunos amigos, Ujú. 2017, 2018, ahí contó un poco esta historia. Y también le pasó que yendo en su vehículo tarde por la noche, se dio cuenta que en algún momento sintió ese mismo olor putrefacto, ese mismo olor nauseabundo, Wow, eh, al punto de que él pensó que alguien se le había quedado algo en el auto. una carne muerta, algo así. Una carne, no sé, pues claro, entonces este compadre, antes de llegar a su casa, que es un tipo que absolutamente cuidadoso con su vehículo y todo lo demás, baja, revisa y no había absolutamente nada. Ujú. Y antes de bajarse el vehículo, ya llegando, iba a apagar el motor y mira hacia atrás y se da cuenta que eh, estaba la figura de este señor muy elegante, al cual él reconoció por fundamentalmente un detalle: el bigote bien cuidado, el bigote bien Mierda, cuidado. mierda, mierda, Él, di- y él, mierda. bueno, O sea, me estás una diciendo es que que... una de las cosas que nos habían dicho, porque siempre, era que si eso ocurría, precisamente había que hacer lo que haces tú: es maldecir, insultar y qué sé yo, putear, ¿no? Déjame seguir Eh, haciéndolo entonces. Mierda, conche tu madre. Ándate de aquí, sí, weón. Ya. sí, 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 sí. ¿Y eso fue apenas Curioso, él ¿ah? refirió la historia a otra persona? ¿Cómo, perdón? ¿Y esto sucedió apenas tu amigo del Uber refirió la historia a otra persona? No, cuando él la contó parte del fragmento de la historia. ¿Qué está? Fundament, sí, ¿Ya? sí, pero fundamentalmente por un detalle muy pelotudo, diría yo. Porque justo estaban hablando de fútbol, ¿ya? Y entonces cuando empiezan a hablar de ciertas situaciones, porque con la última persona o la antepenúltima persona que trasladó y estaban hablando de fútbol, estaban hablando del famoso Mundial de Italia 90 y la mano, el cobro de la mano de Bochardó y un montón de cuestiones más ¿Ya? en ese 1-1. Y ahí se fueron por ese lado y empezaron a hablar de Italia y este compadre se acuerda y dice: no, mira, si tú sabías, y por dárselas de bacán, en el fondo, así: mira, si tú sabes que los italianos llegaron qué sé yo, a Chile, tipos que llegaron a hacer empresas, familias, panadería y otras cosas más, y mira, y fíjate que yo conozco el caso de uno que vino acá, y empezó a contar un poco como en eso, como en esa línea, ¿no? Y se le olvidó a él, obviamente, que había un pacto en el fondo de reserva, porque eso es, de reserva, porque no queríamos y nunca quisimos que se supiera que esta persona, en la cual queremos mucho, le había pasado lo que le pasó nomás, en el fondo, es por eso, ¿no? Al Claro. principio. Y después, ya cuando nos dimos cuenta que empezaban a pasar este tipo de cosas, obviamente nadie quería que le ocurriese algo malo ni a uno ni a su familia, en el fondo. Pero sí pasaban cosas muy, muy particulares. Y siguen, ¿eh?, pasando hasta el día de hoy. Dale. Wow. Sí, a veces las historias, César, cargan con cierta energía, yo creo, ¿no? Yo soy una persona que cree mucho en Dios, pero sin embargo cree también que la historia, los relatos, las personas cargan con cierta energía que en definitiva y en el tiempo uno va también de alguna forma, no sé si la frase va a heredar específicamente, pero que uno va dejando en otros, ¿no? Claro. Ahora, hay historias y historias, evidentemente, y las que tienen que ver con usted sabe quién, este hombre del bigote muy, muy Sí. arreglado, Ujú. tienen también un sentido especial, sobre todo para los que creen. Para los que creen en Dios, obviamente también creen en el otro, por una Ujú. cuestión de, como el yin y el yang, ¿no? Entonces, claro, las historias van quedando y van quedando también con ellas las energías, en las personas a las cuales escuchan y en las personas a las cuales se quedan con estos testimonios. Mm. Bueno, Roberto,
Te agradezco la confianza de habernos develado esta noche una historia tan celosamente guardada por ese grupo. A todo este grupo con esta especie de acuerdo, de pacto. ¿Cuántos son? 7 en total. 7 en total. Sí. Incluyendo la persona que... Incluyendo la persona que lo contó. Ya. ¿Todos vivos? De los 7, 4. 4 de los 7. ¿Circunstancias de la muerte de los otros tres naturales, normales? Yo diría que hay de todo en el fondo. Naturales y hay algunos que también fallecieron de manera poco extraña, ¿no? Eh, Uno de ellos, de hecho, estuvo desaparecido un par de semanas y lo encontraron en su casa sentado en el living, así. Wow. Mm. Sí, es que por eso te digo, hay detalles de esto que Yo, sí, también me, prefiero que los ¿me mantengas cachai? en el misterio, sí. Sí, hay todavía un halo de temor a esto, evidentemente, porque como te comenté, han pasado muchas cosas. Esta persona con la cual de hecho perdimos contacto, ¿no? Que fue quien nos narró esta historia importante de su vida, nos dice que él nunca dejó de tener la presencia de este personaje, De la sentir veía la presencia. permanentemente, ¿no? Mm. En varias ocasiones, en muchas ocasiones, antes incluso de tragedias, las veía, no de él, de otras personas, Ujú. siempre. Mm. ¿Es por esto que me costó tanto convencerte, Roberto, de que contaras esta Absolutamente, historia? absolutamente. De hecho debo confesar que estoy contando prácticamente la mitad del relato en el fondo original. Hay otras cosas que también pasaron entre medio, pero ¿De carácter eh, sobrenatural? ¿Absolutamente sí, sí, sorprendente sí, y absolutamente. sobrenatural? No hay cosas que no tienen explicación lógica en el fondo. No tienen explicación lógica ninguna. Es decir, antes no sé, de terremotos y cosas así. eh, a ver, una cosa muy, muy interesante, ¿no? Este chiquillo estuvo muy enfermo, pero por causas absolutamente naturales, incluso genéticas, nada ¿Ya? que ver con ninguna cosa sobrenatural. Pero durante mucho tiempo, mucho tiempo, nos pasaba que lo veíamos en distintos lugares y al mismo tiempo. Se bilocaba. Entendemos que sí, Ya. entendemos que sí. Y siempre que ocurría eso, era la antesala de algo que iba a pasar y que no era bueno. Mm. Siempre. Wow. Mm. Increíble historia, Sí, Roberto. Lo único que, mira, te voy a pedir que, bueno, me mandes una versión para la radio. Yo no sé si... Yo no te he pedido esto. Creo que te lo pedí hace un tiempo, pero tú tampoco lo has querido hacer. Hace un pero puedo, en el tiempo... fondo podría... Mira, hay algo que nunca se ha hecho, que nunca hemos hecho en el fondo, y tal vez sea buen momento hacerlo, que es como no decirlo, pero dejarlo en testimonio. Ya. Yo creo que alguien por ahí nos dijo en algún momento que era muy bueno hacerlo, porque había que cerrar círculos en el fondo, ¿no? Mm. Y que probablemente lo que está ocurriendo más que deberse al hecho mismo de haber estado en una situación, porque, a ver, en definitiva, ¿qué es lo que yo quiero entender o qué es lo que yo entendí de todo esto? Él él vivió una situación que se había dado en otro tiempo y no en ese momento, entre el Ya. diablo y la persona que había hecho un pacto con él. Lo de las patas de león yo entiendo, porque lo he escuchado en Sí. algún momento, que tiene que ver con aquellas personas que no quieren tocar tierra, ¿no? De hecho, yo te podría Eh, mencionar perfectamente, sí, pues yo conozco en el Cementerio General de Santiago un caso donde efectivamente hay un sarcófago como... Aquí estamos hablando de otra cosa, así que no te preocupes. Un ¿no? sarcófago de las mismas circunstancias que tú describes, yo lo mostré mucho tiempo en un tour. Estamos hablando de un sarcófago ubicado en un triángulo formado por otros mausoleos. eh, un sarcófago que no tenía ningún tipo de simbología religiosa, solamente un nombre y un paréntesis de años de vida.
claro. y curiosamente, sobre patas de león a unos 4 centímetros del suelo. Mm. Yo creo que esto es muy similar a lo que te estoy contando, lo que tú me describes. Ahora, lo interesante es que este denario, este rosario que estaba adentro, al parecer era una pieza clave que faltaba para algo. Que ¿Se cambió la entiende? historia de esa alma, por decirlo así. Exactamente, exactamente. Y eso Wow. tuvo un impacto también en la persona que se encuentra con esto y que de manera instintiva, porque no hay otra explicación, lo guarda. Ujú. Seguramente en el momento de pánico, en el momento de preocupación, toma eso y lo guarda. Ya, te Y entiendo. eso es finalmente lo que después esta persona va a buscar para cerrar precisamente el círculo. Vale, y podemos entender que esta persona que va a buscar ese denario no es precisamente la persona que hizo el pacto. Yo creo, claro, de alguna Mm. manera siempre hemos creído que es la persona que todos creemos que Que puede ser, ¿no? otorgó los beneficios de este pacto. Claro, muy Ujú. atento, muy diligente, joven, me acuerdo que él decía que era la palabra que más le llamó la atención. Increíble, increíble. Uno Mm, piensa, la última pregunta, Roberto. ¿Esto te ha hecho claro. cambiar a ti tu visión también respecto al otro plano, de que hay un bien y un mal tangibles? A ver, lejos de la historia, lejos de lo que estamos conversando, he sido tremendamente creyente, creo que hoy más que antes, fundamentalmente por mis propias experiencias de vida. Eh, ¿Ya? yo creo que el hecho de creer o aceptar que existe el mal no nos hace mejores ni peores. El asunto no es qué hacer, el asunto no es en qué creemos necesariamente, sino lo que hacemos con nuestras creencias, en definitiva. Ujú. Y eso es lo que nos define como personas, creo yo, y al final del día, ¿no? Es qué hacemos con aquello que creemos. Podemos creer en la solidaridad, no obstante aquello no la llevamos a la práctica, por lo tanto es una idea. No es precisamente algo que nos defina como seres humanos. Podemos creer en el mal, pero ¿y qué pasa con nosotros con eso? A Tal vez lo, nos aferramos mucho más al bien porque evidentemente sabemos que existe esto otro, puede ser. a El lo yin que y el yang es voy, una figura muy maravillosa a que lo que habla de voy, aquello, después no de todo lo existe que lo te ha absoluto. sucedido, de lo que le ocurrió al grupo del pacto, pacto de silencio, ¿se entiende? ¿Mm? ¿Crees que el mal es una entidad que puede Sí, ser la mayoría sí, personificada? evidentemente. Perfecto. Sí, sí, Eh, eso de todas maneras. gracias, Roberto, querido, por esta historia. Un Eh, abrazo, César, saludo a la te comunidad y encargo de verdad, mucho, bueno, te encargo mucho un espero, audio, si es posible. ¿perdón? Te encargo mucho si puedes grabar un audio, por favor. Sí, claro, Cuando tú lo lo, estimes lo, conveniente. te contaré en el audio cuáles son las repercusiones después del relato. Vale. Además, tú dices que tú me estás diciendo, Roberto, que puede haber repercusiones para ti después ahora al colgar. O sea, me refiero a que siempre ha ocurrido en el fondo, siempre que hemos tratado, o sea, recuerda que yo te había escrito hace un tiempo atrás, conversamos y todo lo demás, y ya en ese momento yo no pude seguir la conversación, fue precisamente por algo. Entonces, veré qué ocurre ahora. Si algo sucede, por favor, házmelo saber. De alguna u otra manera te lo diré, pierde cuidado. Vale. Muchas gracias Gracias, por este Roberto. tiempo y la oportunidad, por supuesto, y también saludo a la comunidad. Te pasaste. Muy amable, de verdad. No, de todas maneras, gracias a ti, que estés muy bien. Que estés bien. Gracias. Gracias. Chao, chao. Y bueno, obviamente que Dios esté contigo, pues, amigo mío. Eso. Así como Gracias, hay un gracias, bien, igual, hay un igual mal. que ustedes, con ustedes.